Prepárate para sentir la historia que estás a punto de escuchar. Puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. Millonario descubre a la señora de la limpieza protegiendo a su hijo discapacitado y queda en shock. El niño no lloraba. Y en esa casa, eso era lo más peligroso de todo. Héctor Salgado era un hombre respetado, temido y admirado. Empresario de alto nivel, acostumbrado a cerrar tratos que movían millones. Vivía con el teléfono en la mano y la cabeza llena de números. Para él, el silencio era eficiencia, y sin darse cuenta, había llevado esa lógica a su propia casa. Su hijo Emiliano tenía 4 años. Caminaba con dificultad, hablaba poco y casi nunca pedía nada. Los médicos decían que era frágil, sensible, especial. Héctor escuchaba, pagaba tratamientos y volvía al trabajo. Para él, un niño que no lloraba era un niño bien cuidado. La casa era perfecta, demasiado. No había juguetes tirados, ni risas, ni berrinches. Emiliano pasaba horas sentado, quieto, mirando un punto fijo. Nadie se preocupaba. Al contrario, «Es tranquilo», decían, como si eso fuera una virtud en un niño tan pequeño. María Elena, la mujer encargada de la limpieza, llevaba poco tiempo trabajando ahí. Venía de una vida dura, de cuidar hermanos, de aprender a leer el miedo en los gestos. Desde el primer día, notó algo inquietante. Emiliano no estaba calmado. Estaba contenido, como si hubiera aprendido que moverse era peligroso. El niño se tensaba cuando escuchaba ciertos pasos. Bajaba la mirada cuando una voz femenina se acercaba. No era timidez, era defensa. María Elena lo había visto antes, en niños que vivían con adultos impredecibles, y siempre empezaba igual, con silencio. Valeria, la esposa de Héctor, parecía impecable, elegante, dulce frente a los demás, siempre hablando del sacrificio que implicaba cuidar a un niño así. Controlaba horarios, medicamentos, rutinas. Decía que todo era por su bien. Y Héctor, cansado y ausente, confiaba. Confiar era más fácil que mirar de cerca. Una tarde, mientras limpiaba el patio, María Elena sacó una pelota vieja de una caja. La empujó suavemente hacia Emiliano. El niño dudó. Miró alrededor, y cuando creyó que nadie lo observaba, estiró el pie para tocarla. Fue un gesto mínimo, pero lleno de miedo. Valeria apareció de inmediato. No gritó, no hizo escándalo. Sonrió y le dijo a María Elena que no volviera a hacerlo, que el niño se alteraba, que ella no estaba ahí para jugar. María Elena entendió la advertencia. Y también entendió algo peor. Alguien estaba controlando a ese niño con miedo. Mientras Héctor firmaba contratos lejos de casa, una verdad se cocinaba en silencio. ¿Qué estaba viviendo realmente su hijo cuando nadie importante estaba mirando? Cuando Héctor salía de casa, el ambiente se transformaba. No era algo visible, no había gritos ni golpes que dejaran marcas. Era más sutil, más peligroso. El silencio se volvía tenso, como si cada objeto estuviera atento. Emiliano lo sentía en el cuerpo antes de entenderlo con la cabeza. Valeria nunca gritaba, no lo necesitaba. Sus órdenes eran suaves, precisas, frías. Siéntate ahí, no te muevas. Así estás mejor. Emiliano obedecía de inmediato. No por disciplina, sino porque había aprendido que cualquier error traía consecuencias. No siempre visibles, pero siempre reales. Horas enteras podían pasar sin que Emiliano emitiera un sonido. Permanecía sentado, con la mirada perdida, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente hubiera aprendido a irse lejos. Valeria lo llamaba tranquilo. Decía que era una bendición. María Elena lo llamaba por su nombre en silencio. Miedo. María Elena notó algo que la inquietó profundamente. En ciertos momentos del día, Emiliano parecía más lento, más apagado.
sus párpados pesados, su cuerpo sin fuerza. Valeria siempre tenía una explicación. El doctor dijo que le ayuda a relajarse, pero María Elena había criado niños y sabía distinguir descanso de sedación. Valeria estaba en todas partes, no dejaba solos al niño y a la empleada por mucho tiempo. Entraba sin avisar, observaba, sonreía, y si veía a Emiliano moverse un poco más de lo habitual, intervenía. «Se va a cansar. Déjalo así». El mensaje era claro. El niño no debía ocupar espacio. María Elena empezó a hacer cosas mínimas, nada que pudiera ser señalado, nada que levantara sospechas. Le hablaba bajito mientras limpiaba, le sonreía cuando nadie miraba, le dejaba cerca una pelota, un objeto suave, algo que le recordara que podía existir sin castigo. Emiliano respondía con miradas rápidas, como si pidiera permiso al aire. Con el tiempo, María Elena aprendió a leer señales diminutas, un parpadeo largo cuando algo le daba miedo, un leve movimiento de pie cuando quería jugar. Emiliano no pedía, insinuaba. Y eso, para una mujer que había crecido cuidando, era una alarma imposible de ignorar. María Elena sabía que se estaba metiendo en terreno peligroso. Valeria no era una mujer impulsiva, era calculadora. Y las personas así no perdonan sentirse desafiadas. Aún así, cada vez que veía a Emiliano rígido, ausente, sentía que irse sin hacer nada sería una traición peor. Un día, mientras Valeria hablaba por teléfono, Emiliano rodó lentamente una pelota hacia María Elena. No sonrió, no habló, pero fue una invitación. María Elena la devolvió con el pie, sin hacer ruido. Emiliano la tocó de nuevo. Sus ojos brillaron un segundo que justificaba cualquier riesgo. María Elena entendió que ese pequeño cambio no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Valeria controlaba demasiado, y cuando alguien así siente que pierde dominio, no duda en destruir lo que lo amenaza. Algo iba a estallar. No sabía cuándo, pero sabía que Emiliano estaría en el centro. Después de aquella tarde en que la pelota rodó tímidamente por el suelo del jardín, algo imperceptible cambió en la casa. No fue un cambio visible, ni algo que pudiera medirse con palabras, pero el ambiente se volvió más denso, como si el aire cargara una advertencia silenciosa. Emiliano ya no permanecía completamente inmóvil. Seguía callado, seguía evitando llamar la atención, pero su cuerpo había recordado algo olvidado, que podía moverse. Caminaba unos pasos más, giraba la cabeza cuando escuchaba un ruido, reaccionaba. Ese mínimo despertar, que para cualquier niño habría sido insignificante, en esa casa era una amenaza. María Elena fue la primera en notarlo, y también la primera en sentir miedo. Valeria comenzó a aparecer con más frecuencia, sin avisar, como una sombra que no hace ruido, pero siempre observa. Ya no necesitaba corregir, bastaba con estar presente. Emiliano lo sentía de inmediato. Cuando Valeria entraba a una habitación, el niño se encogía, bajaba la mirada y detenía cualquier movimiento, incluso la respiración parecía volverse más corta. Ese tipo de reacción no nace del carácter ni de la timidez. Nace del aprendizaje del castigo. Una mañana, mientras Emiliano estaba sentado en el sofá, Valeria se detuvo frente a él, sin decir palabra. El niño no estaba haciendo nada indebido, pero aún así ajustó su postura, juntó las manos y se quedó rígido. Valeria lo observó con atención clínica, como si evaluara un objeto fuera de lugar. Luego, con voz suave, dijo, «Así estás mejor». No había ternura en la frase, solo control. María Elena, que limpiaba cerca, sintió una opresión en el pecho. Nadie debería sentirse culpable por existir. Conforme avanzaban los días, el cuerpo de Emiliano empezó a apagarse de nuevo. Sus párpados pesaban, su cabeza caía hacia un lado, sus movimientos se volvían torpes. María Elena lo notaba especialmente después de que Valeria le daba su medicamento.
Siempre había una explicación médica, siempre una justificación lógica. Pero María Elena había criado niños, había visto fiebre, cansancio, enfermedad. Esto era distinto. Era un silencio químico, un adormecimiento que no pertenecía a la naturaleza del cuerpo. Una tarde, mientras ordenaba el baño principal, María Elena abrió el botiquín para limpiar los estantes. Allí encontró un frasco que no reconoció. No tenía etiqueta clara ni indicaciones visibles. No lo tocó, no lo abrió. Pero el simple hecho de verlo le heló la sangre. En esa casa todo estaba perfectamente clasificado. Nada quedaba al azar. Ese frasco escondido era una excepción peligrosa. María Elena cerró el botiquín con cuidado, consciente de que había visto algo que no debía. Desde ese día, María Elena empezó a observar con más atención aún. No intervenía abiertamente, pero se quedaba cerca. Le hablaba bajito a Emiliano mientras limpiaba, como si su voz fuera una cuerda que lo mantenía conectado al mundo. A veces dejaba un juguete cerca. A veces solo se sentaba en el mismo espacio. Emiliano respondía con gestos mínimos. Un parpadeo largo, un movimiento leve del pie, una mirada rápida buscando confirmación. El niño no pedía permiso con palabras, lo pedía con miedo. Valeria no tardó en notarlo. Una tarde, cuando vio a Emiliano mover una pelota con el pie, su sonrisa se tensó apenas. No gritó, no hizo un escándalo. Solo se acercó y dijo: «Te vas a cansar, tú no puedes hacer eso». Las palabras fueron suaves, pero el mensaje fue devastador. Emiliano se sentó de inmediato, como si hubiera cometido un error grave. María Elena sintió rabia, impotencia y terror al mismo tiempo. Valeria no estaba cuidando al niño, estaba enseñándole a no intentarlo. Esa noche, Héctor regresó tarde, como siempre. Saludó rápido, preguntó por su hijo sin mirarlo y subió a su despacho. Valeria le dijo que todo estaba bajo control. Héctor creyó. Creer le resultaba más cómodo que quedarse. María Elena observó la escena desde lejos y comprendió algo doloroso. El verdadero peligro no era solo Valeria, sino la ausencia emocional del padre. Porque el abuso más eficaz siempre ocurre cuando nadie poderoso quiere mirar. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, María Elena pasó frente al cuarto de Emiliano. La puerta estaba entreabierta. El niño estaba despierto, mirando el techo inmóvil. No lloraba, no llamaba, solo estaba ahí, esperando que el tiempo pasara. María Elena no entró. Sabía que no debía, pero se quedó en la puerta unos segundos más, lo suficiente para que Emiliano notara su presencia. El niño giró la cabeza apenas. Sus ojos no pedían ayuda, pedían permiso para existir. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Entendió que ya había cruzado un punto sin retorno. Había visto demasiado, sentido demasiado. Y cuando uno ve el miedo instalado en un niño, ya no puede fingir ignorancia sin perder algo de sí mismo. También entendió que Valeria no era impulsiva, era calculadora. Y cuando alguien así siente que pierde control, no duda en destruir a quien lo amenaza. El precio de mirar demasiado estaba claro. Y aún así, María Elena sabía que no podía dejar de mirar. El día comenzó con una calma engañosa. El sol entraba por el jardín y la casa parecía por unas horas una postal de armonía. Emiliano estaba sentado cerca de la ventana, observando cómo las hojas se movían con el viento. No jugaba, no hablaba, pero había algo distinto en su mirada: curiosidad. María Elena lo notó mientras barría cerca. Ese leve cambio era frágil, casi invisible, y precisamente por eso tan fácil de destruir. Valeria observaba desde lejos. No intervenía, no corregía de inmediato. Había aprendido que el verdadero control no siempre se ejerce con presencia constante, sino con la certeza de que uno puede aparecer en cualquier momento. Emiliano lo sabía. Cada vez que escuchaba un paso en el pasillo, su cuerpo se tensaba.
Vivía en estado de alerta, como si la tranquilidad fuera apenas una tregua provisional. María Elena decidió llevar a Emiliano al jardín. No era una rebeldía abierta, sino una necesidad. El niño llevaba días sin sentir el sol directamente sobre la piel. Lo sentó en una banca baja, lejos de cámaras visibles, lejos de miradas. Emiliano cerró los ojos un segundo. Respiró profundo. Fue un gesto pequeño, pero cargado de algo que había estado ausente demasiado tiempo. Alivio. María Elena sacó una pelota vieja, la misma que había usado antes. No la lanzó. No lo animó en voz alta. Simplemente la dejó rodar lentamente hacia Emiliano. El niño dudó. Miró alrededor. No vio a Valeria. Con cautela, estiró el pie y la tocó. El contacto fue torpe, pero real. Emiliano levantó la mirada como esperando castigo. No llegó. En su rostro apareció algo nuevo, algo que casi parecía esperanza. El momento duró poco. Valeria apareció en el marco de la puerta como si hubiera estado esperando exactamente eso. Su expresión cambió al instante. No gritó, no perdió la compostura. Eso habría sido demasiado evidente. En lugar de eso, dejó que su rostro mostrara una mezcla perfecta de sorpresa y fragilidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. Emiliano se quedó paralizado. María Elena sintió que el estómago se le hundía. Valeria se acercó al niño primero. Lo tomó del brazo con aparente delicadeza y lo apartó de la pelota. «¿Te obligaron a hacer esto?», le preguntó, mirando a Emiliano con insistencia. El niño no respondió. Bajó la cabeza. Su silencio fue interpretado de inmediato como confirmación. Valeria entonces giró hacia María Elena con los ojos brillosos. «Usted no puede tocar a mi hijo así», dijo. «Él no entiende. Usted lo confunde». María Elena intentó hablar, pero Valeria no le dio espacio. Empezó a levantar la voz lo suficiente como para que los demás escucharan, pero no tanto como para perder el control. Cada palabra estaba calculada. Habló de límites, de abuso de confianza, de miedo. Emiliano empezó a temblar, no por lo que María Elena había hecho, sino por lo que Valeria estaba construyendo frente a él. Cuando Héctor llegó a casa esa tarde, encontró la escena lista. Valeria llorando en el sofá, Emiliano en silencio absoluto, María Elena de pie, sin saber dónde poner las manos. Valeria habló primero. Contó su versión con detalle, omitiendo lo esencial y exagerando lo conveniente. Héctor escuchó, tenso, incómodo. No miró a su hijo. Miró a la mujer que le hablaba con seguridad y estatus. María Elena intentó explicarse, pero cada palabra sonaba débil frente a la narrativa ya instalada. Héctor no gritó, no investigó. Solo tomó una decisión rápida, como hacía siempre. Le dijo a María Elena que empacara sus cosas, que había cruzado una línea, que no podía permitir riesgos. Emiliano levantó la cabeza un segundo, miró a María Elena y luego volvió a bajar la mirada. Había aprendido que defender a alguien solo empeoraba las cosas. Cuando María Elena se dirigía a la puerta, algo dentro de ella se quebró. Se detuvo. Respiró hondo. Sabía que, si se iba así, Emiliano quedaría completamente solo. Se giró lentamente hacia Héctor y Valeria. «Yo no me voy», dijo con voz firme. «No sin que usted mire a su hijo de verdad». El silencio que siguió no fue normal. Fue el tipo de silencio que anuncia que una verdad peligrosa está a punto de salir a la luz. El silencio que siguió a las palabras de María Elena no fue un silencio normal, no fue incómodo ni breve, fue denso, pesado, como si la casa entera hubiera contenido la respiración. Héctor la miró con incredulidad, más molesto que curioso. No estaba acostumbrado a que una empleada le hablara así, mucho menos a que cuestionara su autoridad. Valeria, en cambio, no dijo nada. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, como si la escena ya estuviera bajo su control. «Está alterada»,
dijo Valeria finalmente con voz suave. Mire cómo se pone delante del niño. Héctor asintió casi de forma automática. Esa explicación le resultaba cómoda. María Elena respiró hondo. Sabía que, si hablaba desde la emoción, perdería. Así que habló desde la verdad. Su hijo no está tranquilo, dijo. Está asustado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Emiliano no se movió, pero algo en su cuerpo se tensó aún más. Héctor dio un paso hacia el niño por primera vez en semanas. No lo tocó, solo lo observó. Emiliano tenía los hombros encogidos, la mirada clavada en el suelo, las manos apretadas con fuerza. No era la postura de un niño cansado, era la de alguien que esperaba una consecuencia. Héctor sintió una incomodidad desconocida, una grieta mínima en su seguridad. Valeria se adelantó de inmediato. «Ya le dije que no se acerque así», dijo. «Se pone nervioso». María Elena no pudo callar más. «Se pone nervioso cuando usted está», respondió. «No cuando yo juego con él». El impacto fue inmediato. Valeria giró con rapidez, pero Héctor la miró por primera vez con duda real. «¿De qué está hablando?», preguntó Héctor. María Elena tragó saliva. Sabía que ese era el momento más peligroso. «De los medicamentos», dijo. «De por qué su hijo pasa horas apagado. De por qué no se mueve. De por qué tiene miedo de intentar caminar». Valeria dio una risa breve, controlada. «Está delirando», dijo. «Yo sigo indicaciones médicas». María Elena caminó hacia el baño sin pedir permiso. Abrió el botiquín y regresó con el frasco en la mano. No lo agitó. No lo exhibió como prueba definitiva, solo lo colocó sobre la mesa. «Explíqueme esto», dijo, «porque no tiene etiqueta». Por primera vez, Valeria perdió el control del rostro. Fue solo un segundo, pero Héctor lo vio. Héctor tomó el frasco, lo giró, leyó lo poco que había. «¿Qué es esto?», preguntó. Valeria tardó en responder. «Algo que lo calma», dijo. «Usted sabe cómo se pone». Héctor levantó la vista lentamente. «¿Quién lo recetó?». Valeria no respondió. Emiliano entonces hizo algo que nadie esperaba. Estiró la mano hacia María Elena. No habló, no señaló. Simplemente se acercó, torpe, temblando, y se aferró a la falda de María Elena. Su cuerpo decía lo que su voz no podía. Héctor sintió un golpe seco en el pecho. Por primera vez, su hijo estaba eligiendo protección frente a él. No era rechazo, era miedo. Valeria intentó intervenir, pero Héctor levantó la mano. «Basta», dijo. Esa sola palabra cambió la dinámica por completo. Miró a su hijo. Se arrodilló frente a él, despacio, sin tocarlo aún. «Emiliano», dijo, «¿te duele cuando tomas esto?». El niño no respondió con palabras, cerró los ojos y negó con la cabeza. Luego, con un gesto mínimo, señaló a Valeria, y después se quedó inmóvil, como esperando castigo. Héctor se levantó con el rostro pálido. Todo encajó de golpe, el silencio, la inmovilidad, el miedo. No había sido ignorancia médica, había sido ausencia emocional. Miró a Valeria y ya no vio a su esposa. Vio una amenaza. «Llamen a la policía», dijo, con la voz quebrada pero firme, «y a un médico». Ahora, María Elena cerró los ojos un segundo. Sabía que ese momento cambiaría todo, y que, a partir de ahí, nada volvería a ser silencioso. La llegada de la policía no fue ruidosa, pero sí definitiva. Las sirenas apenas se escucharon antes de apagarse frente a la reja, como si incluso ellas entendieran que no hacía falta escándalo para derrumbar una mentira tan grande. Valeria intentó recomponerse, se sentó derecha, cruzó las piernas, adoptó el rostro de la mujer ofendida que siempre le había funcionado. Pero algo había cambiado. Ya no controlaba la narrativa, y por primera vez no sabía qué decir. Héctor observaba la escena desde una distancia extraña, como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Cada palabra que escuchaba, sedantes, sin receta,
abuso psicológico, caía como un golpe tardío. No podía dejar de pensar en cuántas veces había pasado junto a su hijo sin verlo realmente. Cuántas noches había confundido silencio con tranquilidad. El poder que tenía en el mundo exterior no servía de nada ahí, frente a un niño que había aprendido a desaparecer para sobrevivir. Cuando los agentes intentaron hablar con Emiliano, el niño se quedó inmóvil. No lloró, no respondió. Solo buscó con la mirada a María Elena. Ella no intervino, no habló por él. Se limitó a acercarse lo suficiente para que Emiliano supiera que no estaba solo. Ese gesto permitió que el niño respirara un poco más hondo. No habló, pero su cuerpo dejó claro todo lo que las palabras no podían decir. Valeria intentó una última maniobra. Habló de estrés, de sobrecarga emocional, de malas interpretaciones. Se victimizó con precisión quirúrgica. Héctor la escuchó unos segundos más y luego la interrumpió. No levantó la voz. No gritó. Simplemente dijo: «Mi hijo nunca debió tenerle miedo. Fue suficiente». Los agentes intercambiaron miradas. La máscara había caído. Cuando se la llevaron, Valeria no miró a Emiliano. Miró a Héctor, buscando algo. Culpa, duda, una grieta por donde volver a entrar. No la encontró. Héctor la observó irse con una mezcla de rabia, vergüenza y un dolor más profundo, el de haber confiado más en una apariencia que en el silencio de su propio hijo. La casa quedó en un silencio distinto. Ya no era opresivo, era aturdido. Emiliano se sentó en el suelo, abrazándose las piernas. No lloró, no celebró. El miedo no se va de golpe. Héctor se arrodilló a cierta distancia, sin tocarlo. «No estás en problemas», dijo con la voz rota. «Nunca lo estuviste». Emiliano no respondió, pero no se apartó. El médico llegó poco después. Explicó con cuidado lo que los sedantes podían causar en un niño tan pequeño: apatía, miedo al movimiento, retrasos que no eran permanentes pero sí dolorosos. Héctor sintió que cada explicación era una acusación silenciosa, no hacia Valeria solamente, hacia él, porque el descuido también deja marcas. Esa noche, Héctor no fue a su despacho, no abrió la computadora, no hizo una sola llamada de trabajo. Se quedó sentado en el piso del cuarto de Emiliano, incluso cuando el niño se durmió. El cuerpo le dolía, la mente no paraba, pero no se movió. Por primera vez, decidió quedarse incluso cuando no había nada que resolver. María Elena observaba desde la puerta. Sabía que su papel estaba cambiando, ya no era la única que veía. Héctor estaba empezando a mirar de verdad. Eso no borraba el daño, pero habría una posibilidad nueva, una que no dependía de dinero ni de poder, sino de presencia constante. Esa madrugada, mientras la casa dormía, Héctor entendió algo que jamás había aprendido en ningún negocio. No basta con reaccionar cuando el peligro explota. Ser padre implica ver antes, quedarse antes, proteger antes. Emiliano no necesitaba un salvador tardío. Necesitaba a alguien que no volviera a irse, y esta vez Héctor sabía que no podía fallar. Los días posteriores a la detención de Valeria no trajeron alivio inmediato. No hubo sensación de victoria ni de cierre. En su lugar, la casa quedó suspendida en una calma frágil, como si nadie se atreviera a moverse demasiado por miedo a romper algo que apenas empezaba a recomponerse. Emiliano seguía callado, más atento que antes, pero todavía desconfiado. El miedo no se va cuando el peligro se va. Se queda a vivir en el cuerpo. Héctor descubrió pronto que no sabía qué hacer con ese silencio nuevo. Antes, la ausencia se llenaba con trabajo. Ahora, no había dónde huir. Se sentaba cerca de su hijo, sin saber si hablar o callar, sin saber si tocarlo o respetar la distancia. Por primera vez en su vida, no tenía instrucciones claras. Y esa incertidumbre lo enfrentaba a algo que siempre había evitado: su propia torpeza emocional. El médico explicó que la recuperación sería lenta,
que el cuerpo de Emiliano debía reaprender a confiar en el movimiento y su mente en las personas. No había atajos, no había soluciones rápidas. Héctor escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra desmontaba la idea de control que había guiado su vida entera. La paternidad no respondía a órdenes ni a planes, respondía a constancia. María Elena siguió yendo a la casa, pero su rol ya no era el mismo. No era la única protectora. Ahora observaba a Héctor con atención, no para juzgarlo, sino para entender si el cambio era real. Vio cómo se sentaba en el suelo aunque le incomodara, cómo apagaba el teléfono cuando Emiliano se inquietaba, cómo se quedaba incluso cuando nada parecía funcionar. Esos gestos no eran espectaculares, pero eran nuevos, y por eso importantes. Una tarde, Emiliano intentó levantarse solo. Sus piernas temblaron y cayó de rodillas. No lloró. Miró a Héctor como esperando una reacción. Héctor sintió el impulso inmediato de levantarlo, de evitarle el esfuerzo, de protegerlo del fracaso. Se detuvo. Recordó las palabras del médico, recordó el daño que hacía impedirle intentar. Se arrodilló a su lado y dijo despacio: «Estoy aquí, inténtalo otra vez si quieres». Emiliano respiró hondo. El segundo intento tampoco fue perfecto, tampoco el tercero, pero Emiliano no se apagó. Cada caída no venía acompañada de una orden ni de una corrección. Venía acompañada de presencia. Y eso era nuevo. El niño empezó a entender que equivocarse no traía castigo, que moverse no era peligroso, que alguien se quedaría incluso si fallaba. Por las noches, Héctor se quedaba despierto más tiempo del necesario. Se sentaba cerca de la cama de Emiliano, observando su respiración, como si temiera que algo volviera a arrebatarle ese momento. La culpa no se expresaba en palabras, se expresaba en vigilia, en no irse, en no volver a delegar el cuidado emocional. María Elena empezó a notar pequeños cambios. Emiliano la miraba con más tranquilidad, ya no con urgencia. Buscaba a Héctor primero cuando algo lo asustaba. Eso le provocó una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque el niño estaba encontrando seguridad donde debía. Tristeza, porque entendía que su papel protector estaba llegando a su límite natural. Una tarde, María Elena y Héctor hablaron sin testigos. No fue una conversación larga. Héctor le agradeció sin dramatismos, sin promesas vacías. María Elena asintió. Ambos sabían que ella había sido un puente, no un destino, y que el verdadero trabajo apenas comenzaba para Héctor. Esa noche, Emiliano se quedó dormido apoyado en el pecho de su padre. Héctor no se movió durante horas. El cuerpo le dolía, pero no importaba. Por primera vez, entendía que ser padre no era intervenir en cada caída, ni desaparecer cuando dolía, ni pagar para que otros se quedaran. Ser padre era exactamente eso, aprender a quedarse, incluso cuando no sabía cómo. La casa empezó a cambiar sin que nadie lo planeara. No fue una remodelación ni una decisión consciente. Fue el resultado de nuevas presencias. Los juguetes comenzaron a aparecer fuera de lugar. Los sillones dejaron de verse impecables y el silencio dejó de ser absoluto. Emiliano ya no permanecía inmóvil durante horas. A veces se levantaba, a veces se caía, a veces simplemente se sentaba en el suelo a observar. Y por primera vez, nadie lo apuraba para que dejara de hacerlo. Héctor empezó a notar lo poco que conocía de su propio hijo. No sabía cuáles sonidos lo calmaban, qué cosas lo asustaban, ni cómo reaccionaba cuando se frustraba. Cada día era un descubrimiento incómodo. No porque Emiliano fuera difícil, sino porque Héctor estaba aprendiendo tarde. Esa conciencia no lo paralizaba, lo obligaba a estar más atento, más presente, más humilde. Las mañanas dejaron de ser una carrera.
Héctor retrasó reuniones, canceló compromisos, cambió rutinas que antes consideraba inamovibles. Al principio lo hizo con culpa, como si estuviera fallando en algo importante. Con el tiempo entendió que no estaba abandonando responsabilidades, estaba reordenando prioridades. Y esa decisión, aunque silenciosa, fue una de las más difíciles de su vida. María Elena observaba todo con cuidado. Veía cómo Héctor se sentaba en el suelo sin mirar el reloj, cómo aprendía a preparar la comida de Emiliano, cómo soportaba el llanto sin huir. También veía sus errores, su cansancio, sus momentos de frustración. No intervenía de inmediato. Sabía que el aprendizaje real no ocurre cuando alguien te reemplaza, sino cuando alguien te acompaña sin quitarte el proceso. Emiliano comenzó a explorar la casa con mayor confianza. Gateaba por pasillos que antes le daban miedo, se detenía frente a las ventanas, tocaba objetos con curiosidad. Cada paso era inseguro, pero voluntario. Cuando algo lo asustaba, buscaba a Héctor con la mirada. No siempre corría hacia él, pero necesitaba saber que estaba ahí. Y Héctor siempre estaba. Una tarde, Emiliano intentó subir un escalón solo. Cayó de inmediato, no lloró. Se quedó quieto, evaluando la situación. Héctor se acercó despacio, sin levantarlo. «Estoy aquí», dijo. «Tú decides cuándo intentarlo otra vez». Emiliano respiró hondo, apoyó las manos en el suelo y volvió a intentarlo. Esa escena, simple y cotidiana, habría pasado desapercibida para cualquiera. Para Héctor, fue una revelación. Por las noches, Héctor hablaba menos y pensaba más. Se daba cuenta de cuántas veces había confundido provisión con cuidado, autoridad con presencia, control con amor. No se castigaba con esas ideas, pero tampoco las esquivaba. Sabía que mirar de frente era parte de no repetir la historia. María Elena comenzó a sentir que su papel estaba cambiando otra vez. Emiliano ya no la buscaba con urgencia, la quería cerca, pero no como antes. Eso le producía una mezcla de alivio y nostalgia. Entendía que su misión no era quedarse para siempre, sino quedarse lo suficiente. Y estaba ocurriendo. Una noche, Héctor se acercó a María Elena en la cocina. Le dijo que había decidido reducir drásticamente su trabajo, no como un sacrificio heroico, sino como una necesidad. «No quiero volver a mirar desde lejos», dijo. María Elena asintió. No lo felicitó. Sabía que el verdadero compromiso no se anuncia, se demuestra con constancia. La casa, poco a poco, dejó de ser una estructura perfecta y fría. Se convirtió en un espacio vivido, imperfecto, ruidoso a veces. Emiliano ya no parecía un invitado silencioso dentro de ella. Era parte. Y Héctor, al observar ese cambio, entendió que no había construido un hogar con dinero sino con tiempo. Un tiempo que, por fin, había decidido entregar. María Elena llevaba varios días sintiendo una inquietud que no sabía cómo nombrar. No era miedo ni cansancio, era certeza. Observaba a Emiliano moverse con mayor seguridad, buscar a su padre cuando algo lo asustaba, arriesgarse a intentar cosas nuevas sin mirar alrededor, esperando castigo. Ese cambio, que había deseado con todo su corazón, también le estaba diciendo algo claro. Su presencia ya no era imprescindible como antes. Para María Elena, amar siempre había significado quedarse. Quedarse cuando otros se iban. Quedarse cuando el trabajo era duro, cuando el agradecimiento no existía, cuando nadie veía el esfuerzo. Pero también había aprendido, a fuerza de dolor, que quedarse más de lo necesario podía convertirse en otra forma de daño. No quería que Emiliano creciera creyendo que la seguridad venía de ella y no de su padre. Héctor comenzó a notar pequeños cambios en María Elena. No intervenía tan rápido. Observaba más desde lejos. Permitía silencios que antes llenaba con gestos protectores. Al principio, eso lo inquietó. Temió que se estuviera cansando, que pensara irse.
Esa posibilidad le removió un miedo profundo. ¿Y si todavía no era suficiente para su hijo? Una noche difícil puso ese temor a prueba. Emiliano despertó llorando, agitado, sudoroso. María Elena estaba en la casa, pero no salió de su habitación. Héctor lo supo. El llanto se prolongó más de lo habitual. Por un instante, Héctor pensó en llamarla, en pedir ayuda. El teléfono estaba cerca. No lo tomó. Se sentó en el suelo con Emiliano en brazos y respiró con él. No fue rápido, no fue perfecto. Emiliano se tensó, lloró, empujó, volvió a llorar. Héctor sintió cómo el cansancio le pesaba en los brazos y la duda en la cabeza. Pero no se levantó, no buscó una salida. Se quedó. Poco a poco, el llanto bajó de intensidad hasta convertirse en sollozo, y luego en respiración profunda. Emiliano apoyó la cabeza en su pecho. Héctor cerró los ojos. Había pasado la prueba más silenciosa de todas. Desde su habitación, María Elena escuchó todo. Cada pausa, cada cambio en el llanto, cada respiración. No intervino. Las lágrimas le corrieron en silencio. No eran de tristeza, sino de alivio. Sabía que ese momento no le pertenecía. Y eso era exactamente como debía ser. A la mañana siguiente, Emiliano despertó tranquilo. Caminó torpemente hacia Héctor y se sentó a su lado sin decir nada. María Elena observó la escena desde la cocina. El niño no la buscó primero, no porque no la quisiera, sino porque ya no la necesitaba como antes. Ese fue el gesto más claro de todos. Más tarde, María Elena habló con Héctor. No fue una conversación dramática. No anunció una despedida inmediata. Solo dijo la verdad. Él ya confía en usted, dijo. Y eso es lo más importante que podía pasar. Héctor sintió un nudo en la garganta. Entendía el mensaje, aunque aún no quisiera aceptarlo del todo. Todavía tengo miedo, admitió Héctor. María Elena asintió. Eso no se quita, respondió. Pero ahora no huye cuando aparece. Esas palabras no fueron un consuelo, fueron una confirmación. Héctor no necesitaba estar seguro. Necesitaba quedarse incluso con miedo. Esa noche, Héctor comprendió algo esencial. El cambio real no se mide por cuánto mejora un niño, sino por cuánto se sostiene un adulto cuando ya no tiene apoyo extra. María Elena había sido un puente. Ahora, ese puente estaba empezando a retirarse, no como abandono, sino como acto final de cuidado. Y Héctor sabía que el siguiente paso ya no podía compartirlo con nadie más. María Elena eligió una mañana tranquila para decirlo. No quería hacerlo después de una noche difícil ni en medio de una crisis. Esperó a que Emiliano estuviera jugando en el suelo, concentrado en mover una pelota de un lado a otro. Héctor la vio acercarse con una calma extraña en el rostro, esa calma que no anuncia problemas inmediatos, pero sí cambios definitivos. He estado pensando, dijo María Elena sin rodeos. Creo que ya no debo quedarme como antes. Héctor sintió que el estómago se le cerraba. Sabía que ese momento iba a llegar, pero ninguna preparación alcanza cuando la realidad se dice en voz alta. Miró a Emiliano, que seguía jugando, ajeno a la conversación, y comprendió que la despedida no era por falta de amor, sino precisamente por respeto a lo que habían construido. No quiero irme de golpe, continuó ella, pero tampoco quiero quedarme más de lo necesario. Héctor asintió en silencio. No discutió. No pidió que se quedara un poco más. Esa contención fue su primer gran acto de madurez. Pedirle que no se fuera habría sido pensar en su miedo, no en el bienestar de su hijo. Decidieron hacerlo despacio. María Elena seguiría unos días más, reduciendo su presencia emocional, dejando que Héctor resolviera incluso cuando se equivocara. No sería una ausencia repentina, sino una transición cuidada. Emiliano merecía entender, a su manera,
que el amor no desaparece cuando alguien se va, solo cambia de forma. La primera prueba llegó rápido. Emiliano se frustró intentando caminar sin apoyo y rompió en llanto. María Elena estaba cerca, pero no se acercó. Héctor sintió la tentación de pedir ayuda con la mirada. No lo hizo. Se arrodilló frente a su hijo y lo sostuvo sin apurarlo, sin prometerle que todo sería fácil. El llanto duró, pero no escaló. Emiliano no se apagó. Se calmó en brazos de su padre. María Elena observó desde lejos, con los ojos húmedos. No por tristeza, sino por confirmación. Ese era el momento que había esperado sin saberlo. Ver a Emiliano elegir quedarse con su padre, incluso cuando dolía. Entendió que su trabajo más importante ya estaba hecho. Los días siguientes fueron silenciosos. No hubo grandes discursos, ni despedidas anticipadas. María Elena fue retirándose poco a poco del centro, como quien apaga una luz que ya no hace falta. Emiliano la seguía mirando con cariño, pero ya no con urgencia. Eso era lo que más importaba. La última noche, María Elena se despidió de Emiliano con un abrazo largo, sin palabras. No le prometió volver pronto, ni le dijo que la extrañaría. Solo le sostuvo la cara y lo miró a los ojos. Emiliano apoyó la cabeza en su hombro un momento y luego volvió con Héctor. Ese gesto cerró el círculo. Héctor acompañó a María Elena hasta la puerta al amanecer. No hubo agradecimientos exagerados, solo un gracias sencillo, honesto, que contenía todo lo que no sabía decir. María Elena asintió y se fue sin mirar atrás. Sabía que mirar atrás podía hacerla dudar. Cuando la puerta se cerró, Héctor sintió el peso completo de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No había red, no había relevo, solo él y su hijo. Respiró hondo, volvió a la sala y se sentó en el suelo con Emiliano. Ya no observaba desde lejos, ya no aprendía a través de otros. Estaba ahí, y esta vez sabía que no se iría. El primer día sin María Elena fue más pesado de lo que Héctor había imaginado. No ocurrió nada extraordinario, y precisamente eso fue lo más difícil. No había crisis que lo obligara a reaccionar, ni emergencias que activaran la adrenalina. Solo estaba él, su hijo, y un silencio nuevo que exigía presencia constante. Héctor entendió que ahora nadie vendría a sostenerlo cuando dudara. Emiliano despertó inquieto esa mañana. No lloró de inmediato, pero su cuerpo estaba tenso, como si algo faltara. Héctor lo notó enseguida. Se sentó en el suelo con él, sin saber muy bien qué hacer, y esperó. No habló demasiado, no intentó distraerlo, simplemente se quedó. Ese gesto, que antes le parecía insuficiente, ahora era todo lo que tenía. El día avanzó con errores pequeños. Héctor se equivocó con la comida, confundió horarios, perdió la paciencia un instante. Emiliano reaccionó con llanto. Héctor sintió el impulso de buscar ayuda, de llamar a alguien, de no cargar solo con ese momento. El teléfono estaba cerca. No lo tomó. Respiró hondo y volvió a intentarlo. El llanto no se dio rápido. Emiliano se arqueó, se aferró a su ropa, volvió a llorar. Héctor se sentó contra la pared con el niño en brazos, dejando que el cansancio le atravesara el cuerpo. No caminó de un lado a otro. No prometió que todo pasaría. Se quedó. Cuando el llanto bajó, no fue porque Héctor hubiera encontrado la técnica correcta, sino porque no se fue. Al mediodía, Héctor estaba exhausto. No era el cansancio del trabajo ni de las decisiones difíciles. Era un cansancio honesto, físico y emocional, y contra todo pronóstico no lo rechazó. Sentía que ese agotamiento tenía sentido. Era el precio de estar presente, de no delegar lo que dolía. Emiliano empezó a responder distinto. Buscaba a su padre con la mirada incluso cuando no estaba angustiado. Gateaba hacia él solo para sentarse cerca. No siempre quería abrazos, pero necesitaba cercanía.
Héctor comprendió que la confianza no se construye solo en el consuelo, sino también en la disponibilidad constante. Por la tarde, Emiliano intentó caminar solo y cayó. Esta vez sí lloró. Héctor se acercó despacio y se sentó frente a él. «Estoy aquí», dijo. «No tienes que hacerlo si no quieres». Emiliano lo miró, respiró hondo y se apoyó en su pierna para levantarse de nuevo. No avanzó mucho, pero avanzó. Cuando llegó la noche, Héctor se dio cuenta de que no había pensado en el trabajo en todo el día. No había revisado correos ni hecho llamadas. No por sacrificio, sino porque no había espacio mental para otra cosa. Su atención estaba completa, enfocada, presente. Por primera vez en años no sentía que estuviera perdiendo algo importante afuera. Al acostar a Emiliano, Héctor se quedó sentado en el suelo del cuarto, observando cómo su hijo se quedaba dormido. No había nadie más en la casa. No había testigos. Ese momento no sería contado ni aplaudido. Y aún así, Héctor supo que era uno de los más importantes de su vida. Esa noche, Héctor entendió que la prueba real no era enfrentar el peligro, sino sostener la rutina cuando nadie más venía. Quedarse cuando no había drama, cuidar cuando no había urgencia, amar cuando no había aplausos, y supo, con una certeza silenciosa, que ya no estaba huyendo. Los días comenzaron a adquirir un ritmo nuevo, menos rígido y más humano. Héctor dejó de medir el tiempo en horas productivas y empezó a medirlo en momentos compartidos. Emiliano despertaba, comía, jugaba y descansaba siguiendo señales que antes nadie había querido leer. No había perfección ni método infalible, pero sí una atención constante que iba tejiendo algo profundo: seguridad. Emiliano empezó a habitar su cuerpo de otra manera. Sus movimientos eran torpes, pero decididos. Se detenía, observaba, volvía a intentar. Ya no se apagaba cuando algo no salía bien. Buscaba a Héctor con la mirada, no para pedir permiso, sino para asegurarse de que alguien seguía ahí. Esa confirmación silenciosa lo impulsaba a seguir. Héctor descubrió el juego como un lenguaje. Sentarse en el suelo, repetir una acción decenas de veces, celebrar avances mínimos. Entendió que jugar no era distraer, sino conversar sin palabras. En esos momentos, el mundo se reducía a dos personas compartiendo un espacio seguro, sin exigencias ni expectativas externas. Cuando Emiliano se frustraba, Héctor ya no corría a arreglar la situación. Se acercaba despacio, se ponía a su altura y se quedaba. A veces el llanto duraba, a veces no, pero siempre terminaba en calma. Esa constancia empezó a construir algo invisible y sólido, la certeza de que el vínculo resistía incluso cuando nada funcionaba. Una tarde, Héctor se permitió reconocer una verdad incómoda sin castigarse por ella. Había estado ausente, no por falta de amor, sino por miedo a no saber cómo estar. Aceptarlo no lo convertía en un mal padre, lo convertía en uno consciente. Ese reconocimiento fue un alivio silencioso, una puerta que se abría hacia adelante. Las personas cercanas empezaron a notar el cambio. Comentarios simples, sin saber la historia completa. Se ve más tranquilo, está distinto, se nota que está cuidado. Héctor escuchaba sin necesidad de explicar. Sabía que el cambio no estaba solo en Emiliano, estaba en la presencia que ahora lo rodeaba. Héctor tomó decisiones que antes le habrían parecido impensables. Rechazó viajes, redujo horarios, delegó responsabilidades. No lo vivió como sacrificio, sino como coherencia. El éxito ya no se medía en cifras, sino en continuidad emocional. Y esa nueva medida, lejos de empobrecerlo, le daba paz. El recuerdo de María Elena seguía presente, pero sin dependencia. Vivía en los gestos aprendidos, la paciencia, el ritmo lento, la forma de quedarse. Héctor entendió que el amor verdadero no se aferra a su lugar, celebra cuando ya no hace falta, y esa comprensión cerró un ciclo sin resentimientos.
Una mañana, Emiliano se levantó del suelo y caminó unos pasos hacia Héctor con los brazos abiertos. No lloró, no dudó, simplemente confió. Héctor lo recibió y sintió una emoción tranquila recorrerle el cuerpo. Ese gesto resumía todo lo aprendido. El vínculo ya no dependía de nadie más. Héctor supo que la historia no terminaba ahí. Criar a un hijo nunca termina. Pero también supo que lo más difícil ya había pasado. Dejar de observar desde lejos y quedarse cuando más importaba. El camino hacia el clímax final estaba trazado, no con grandes actos, sino con presencia sostenida. La llamada llegó temprano, un martes cualquiera. No hubo dramatismo, solo una voz conocida al otro lado del teléfono hablando de una oportunidad irrepetible. Un viaje urgente, una negociación clave, una posibilidad de cerrar el trato más grande del año. Antes, Héctor no habría dudado ni un segundo. Ahora, mientras escuchaba, miró a Emiliano jugar en el suelo, concentrado en hacer rodar una pelota una y otra vez, como si ese pequeño ritual sostuviera algo importante dentro de él. El viejo reflejo apareció de inmediato. Héctor sintió la tentación de decir que sí, de organizarlo todo, de confiar en que no pasaría nada si se ausentaba unos días. Pensó que Emiliano estaba mejor, que ya había avanzado, que una ausencia breve no podía deshacer tanto esfuerzo. Ese pensamiento le resultó inquietantemente familiar. Era exactamente así como había empezado todo antes. Pidió tiempo para responder y colgó. Se sentó en el suelo, cerca de su hijo, sin interrumpir el juego. Emiliano levantó la vista, lo miró un segundo y volvió a concentrarse. No necesitaba atención constante, necesitaba certeza. Héctor entendió que esa calma era frágil, que no se sostenía sola, que dependía de algo tan simple y tan difícil como la continuidad. Héctor no se preguntó qué era mejor para su carrera, se preguntó qué necesitaba su hijo hoy. No en el futuro, no en teoría, no según nadie más. Hoy. Y la respuesta fue incómoda y clara. Presencia. Emiliano estaba en una etapa delicada, llena de avances pequeños que podían fortalecerse o quebrarse con facilidad. Irse ahora no era neutral, era un mensaje. Escribió un mensaje breve rechazando el viaje, no dio explicaciones largas ni justificó su decisión. No buscó validación. Al enviar el mensaje no sintió orgullo ni alivio inmediato. Sintió algo más silencioso. Coherencia. Estaba eligiendo distinto incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando no había recompensa externa. Ese mismo día, Emiliano tuvo una tarde difícil. Se frustró intentando caminar sin apoyo, lloró con rabia, golpeó el suelo con la mano. Héctor estuvo ahí, no perfecto, no siempre paciente, pero constante. Cuando Emiliano finalmente se calmó y se quedó dormido apoyado en su pecho, Héctor entendió algo con claridad brutal. Si se hubiera ido, ese momento no se recuperaba. Nadie supo de esa decisión. Nadie la celebró. No hubo comentarios ni reconocimiento. Y sin embargo, Héctor sintió que algo dentro de él se acomodaba definitivamente. Ya no estaba actuando para reparar una culpa pasada. Estaba eligiendo presente por convicción. Esa noche, Héctor recordó cuántas veces antes había elegido lo urgente sobre lo importante, cuántas veces había confundido éxito con valor personal. No se castigó por ello, se agradeció haber aprendido a tiempo. Comprendió que cambiar no siempre implica grandes gestos públicos, sino renuncias silenciosas que nadie ve. Emiliano empezó a buscar a su padre incluso cuando no estaba asustado. Lo buscaba para compartir, no solo para calmarse. Ese cambio era profundo. El vínculo ya no se activaba solo desde la necesidad, sino también desde la alegría. Héctor observaba esos gestos con una emoción tranquila, sin prisa, sin miedo a perderlos.
Héctor comprendió que el verdadero clímax de su historia no había sido la caída de Valeria ni la despedida de María Elena. Había sido esta decisión invisible, tomada sin testigos, donde eligió quedarse cuando podía irse. Y supo, con una certeza serena, que ese era el tipo de padre que quería ser, incluso cuando nadie aplaudía. Héctor empezó a hablar distinto, incluso cuando no hablaba mucho. En reuniones breves, cuando alguien preguntaba por su hijo, ya no respondía con frases automáticas ni excusas laborales. Decía algo simple: estoy aprendiendo a ser papá. No lo decía como confesión ni como orgullo, sino como verdad en proceso. Decirlo en voz alta era una forma de no volver a esconderse. El reconocimiento no llegó con aplausos ni titulares. Llegó en gestos pequeños. El pediatra que notó avances reales en Emiliano, la terapeuta que habló de seguridad emocional, un amigo que comentó lo tranquilo que se veía el niño. Héctor escuchaba sin necesidad de explicarse. Sabía que el cambio no se medía en discursos, sino en continuidad. Una noche, cuando Emiliano dormía, Héctor se sentó solo en la sala y volvió mentalmente al inicio de todo. El silencio incómodo, la casa perfecta, la idea equivocada de que proveer era suficiente. Entendió que no había sido crueldad, sino miedo. Miedo a no saber cómo estar. Nombrar ese miedo le permitió dejar de huirle. Pensó también en Valeria, no con rabia inmediata, sino con una claridad dolorosa. Comprendió que el verdadero error no había sido confiar, sino dejar de mirar. Delegar sin supervisar, amar sin presencia. Esa comprensión no lo eximía de responsabilidad, pero le mostraba exactamente dónde no volver a fallar. María Elena apareció en sus pensamientos como lo que siempre había sido: un puente, no una salvadora, no una amenaza, no un reemplazo, alguien que supo quedarse cuando nadie más lo hacía y retirarse cuando ya no hacía falta. Colocarla en ese lugar justo cerró una herida que Héctor no sabía que seguía abierta. Héctor pudo finalmente ponerle palabras a su aprendizaje central. La presencia no se delega. El cuidado emocional no se terceriza sin consecuencias. Nadie puede amar a un hijo en tu nombre sin que algo se rompa. Entender eso cambió su forma de mirar el pasado y, sobre todo, de decidir el futuro. Emiliano seguía avanzando, a su ritmo. A veces retrocedía, a veces se frustraba, pero algo era distinto. Ya no se apagaba. Se alejaba unos pasos y volvía. Exploraba y regresaba. Ese ir y venir era la señal más clara de un vínculo sano. Héctor observaba esos gestos con una calma que antes no conocía. Lo más difícil para Héctor no fue quedarse cuando Emiliano lloraba. Fue quedarse cuando todo estaba bien, cuando no había urgencias ni crisis que justificaran su presencia. Permanecer incluso cuando el trabajo llamaba, cuando nadie lo necesitaba de forma evidente. Ahí entendió que la presencia verdadera no es reactiva, es constante. La casa seguía teniendo silencios, pero ya no eran vacíos. Eran pausas compartidas, momentos de descanso. El silencio dejó de ser una señal de peligro y se volvió una forma de calma. Emiliano podía estar en silencio sin desaparecer, y eso lo cambiaba todo. Héctor comprendió que la historia que estaba viviendo no necesitaba un cierre espectacular. Lo esencial ya había ocurrido. Había dejado de observar desde lejos y había elegido estar. El último capítulo no sería un giro dramático, sino una reflexión profunda sobre lo que realmente sostiene una vida. No fue un día especial, y quizá por eso fue tan importante. Héctor despertó antes que Emiliano y se quedó observándolo dormir, respirando lento, profundo, sin sobresaltos. Años atrás, ese silencio lo habría tranquilizado por las razones equivocadas. Ahora sabía leerlo. Ese silencio ya no era miedo, era descanso.
Y esa diferencia le apretó el pecho de una forma dulce y dolorosa al mismo tiempo. El tiempo ya no corría como antes, no se escapaba, no lo perseguía. Se estiraba cuando Emiliano jugaba en el suelo, cuando se detenía a observar algo simple, cuando apoyaba la cabeza en el pecho de su padre sin decir nada. Héctor entendió que el tiempo no se pierde cuando se entrega, se transforma. Y por primera vez en su vida, no sintió que estaba llegando tarde a algo más importante. Emiliano despertó y, en lugar de llorar, buscó con la mirada. Encontró a su padre y sonrió apenas. Un gesto mínimo, casi invisible para cualquiera. Para Héctor, era la prueba más grande de todas. Su hijo ya no despertaba preguntándose si alguien vendría. Despertaba sabiendo que alguien ya estaba ahí. La casa seguía siendo grande, elegante, silenciosa, pero ya no era fría. Había juguetes fuera de lugar, huellas en el suelo, rutinas imperfectas. Héctor había dejado de vivir para que la casa se viera bien. Ahora vivía para que su hijo se sintiera seguro dentro de ella, y ese cambio no se podía comprar ni delegar. Héctor pensó en la memoria, en lo que Emiliano recordaría algún día. No serían cifras, ni viajes, ni lujos, serían sensaciones, el tono de una voz, un adulto que se queda cuando duele, un cuerpo que no se va cuando el miedo aparece. Eso era lo que estaba construyendo ahora, día tras día, sin aplausos ni garantías. También pensó en el pasado, en la culpa que durante tanto tiempo había cargado como castigo silencioso. Comprendió algo esencial, la culpa que no se transforma en acción, solo paraliza. Él había elegido transformarla. No podía cambiar lo que no estuvo, pero podía decidir cómo estaría a partir de ahora. Y esa decisión era diaria. María Elena seguía presente de una forma distinta, en la paciencia aprendida, en el ritmo lento, en la forma de quedarse. Héctor sabía que sin ella quizá nunca habría despertado, pero también entendía algo más profundo. Ella no había salvado a su hijo, le había devuelto su lugar como padre, y ese regalo no se olvida. Emiliano jugaba en el suelo, concentrado, seguro. No necesitaba llamar la atención, no necesitaba apagarse. Héctor observó eso con una calma que jamás había conocido. Ese era el verdadero milagro, un niño que no necesita desaparecer para sobrevivir. Porque al final, esta historia no trata de una empleada humilde, ni de un hombre poderoso que se arrepiente. Trata de algo mucho más incómodo y verdadero. La ausencia emocional duele más que la pobreza, y la presencia constante sana más que cualquier medicina. Los niños